Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luce aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Los niños salen a su clase, por favor. Estamos en esta serie que se titula Fe Audaz, y es nuestro segundo sermón de esta serie, que hemos titulado ¿Cómo prepararte para un milagro? Esta serie está basada en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a ver en esta mañana, con el favor de Dios, cómo podemos prepararnos, ¿verdad?, para un milagro. La pregunta es, ¿sigue haciendo milagros nuestro Dios o eso ya pasó?
Y por lo menos en lo que yo creo y que enseña la Biblia es que los milagros sí. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Y claro, a veces hay ciertas discusiones sobre este tema que no es el propósito, ¿verdad? En esta mañana. Pero sí quiero que quede bien claro, ¿verdad? Que en relación a esto de que Dios sigue haciendo milagros, es que esos milagros que Dios hace el día de hoy nos usa a nosotros. No es que va a ser algo así espectacular, ¿verdad? Como encontramos en el tiempo de Jesús, pero el toque milagroso del Señor, ahí está. Creo que muchos de nosotros hemos visto milagros, tal vez hemos buscado una explicación racional, o hemos dado a veces la gloria a algo que no es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque generalmente no estamos conectados precisamente con nuestro Dios. Así que si no has visto ningún milagro, quizá sea como este personaje o esta historia, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. Dicen que había un pueblo pequeño y había una terrible sequía. Habían pasado no solamente días, meses, ¿verdad? Y realmente la gente estaba desesperada. Finalmente llegó por allí un predicador, ¿verdad?, que confiaba mucho en el Señor y entonces le dijo: ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer llover? La gente: sí, claro que sí. Entonces los voy a citar el próximo sábado, y dio el lugar, y vamos a tener allí un tiempo, ¿verdad?, de intercesión. Vamos a pedirle que Dios mande la lluvia, ¿verdad?, porque la cosa está bastante desesperada. Y sí, no era un pueblo muy grande, pero ¿sabe qué? Ese día llegaron muchas gentes. Había muchas personas y empezaron ahí a tener tiempo de alabanza, de oración. Y cuando le tocó a este predicador levantarse, él dijo: ¿sabe qué? Les tengo malas noticias. No va a llover. Y yo digo: ¿cómo? Si usted nos dijo que viniéramos, y aquí estamos, y hemos orado, y hemos alabado. Y él dijo: no va a llover. Así que vale más, ¿verdad?, que nos vayamos a casa, porque no va a llover. Y estaba la gente, pues, ¿cómo? Si nos animó, si él dijo que sí, que Dios podía hacer llover. Y él dijo: no va a llover, porque ustedes no tienen fe. Claro que tenemos fe, por eso estamos aquí, por eso hemos cantado, por eso hemos orado. Y él les dijo: ¿y dónde está el parágrafo? O sea, fueron a esperar lluvias, pero no iban preparados para recibir la lluvia. Si creemos que Dios puede hacer cosas, pero no nos preparamos, no esperemos que suceda. Fíjense que el pasaje o el ejemplo que vamos a usar para mí es uno de los milagros más espectaculares, más grandiosos. Y digo esto, no es que le reste méritos a los demás, porque a lo mejor te dicen: no, el milagro más grande de Jesús es la resurrección de Lázaro, y ciertamente es un milagro maravilloso, ¿verdad? Pero se han fijado que este milagro de alimentar a 5,000 personas, hombres, ¿verdad?, que fueron en realidad más, está en los 4 evangelios. Hay milagros, hermanos, en la palabra de Dios que los narra, por ejemplo, Mateo, pero no los narra Marcos. O milagros, maravillas que hizo el Señor, que las cuales habla Lucas, pero Juan no nos dice absolutamente nada. Pero de este suceso, de este milagro, lo vamos a encontrar precisamente en los 4 evangelios: en Mateo, Marcos, Lucas
y Juan, los 4 evangelistas lo narran. Por eso digo que este milagro es el milagro más grande que hizo Jesús. Pero no solamente porque lo narran los 4 evangelios es un milagro, es el milagro más grande, ¿verdad? Es un gran milagro porque aquí vemos y aprendemos que Jesús preparó a la gente para el milagro. Entonces, si esperamos un milagro, sea cualquiera que sea, quiero decirte que tenemos que tener una preparación. Así que antes de entrar a nuestra enseñanza, déjenme recalcar un poquito lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Y de por qué tenemos que trabajar sobre nuestra fe. Les decía que esta serie está basada en lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿verdad? Donde el escritor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego sigue diciendo, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que es el que recompensa, ¿verdad?, a los que lo buscan con sinceridad. Pero déjenme añadirle otro versículo más, que es también muy importante. Está en Romanos capítulo 14, el verso 23, la segunda parte dice: todo lo que no procede de fe es pecado. A veces pensamos, bueno, pecado es, pensamos en el adulterio, en la mentira, en el robo, cosas así como esas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, o por lo menos el apóstol Pablo dice que si no tienes fe, es también pecado, ¿verdad? Lo que no procede de fe es pecado. Y una de las declaraciones que el Señor Jesucristo hizo, una de las más bonitas, está en Mateo capítulo 9, versículo 29. Dice: se hará con ustedes conforme a su fe. Y esto sí está terrible, es grave. Fíjense bien: se hará con ustedes conforme a su fe. Así que a lo mejor alguno de nosotros, Dios no ha hecho nada, no, porque no tenemos fe. Porque esta declaración es bastante clara, ¿verdad? Se hará conforme a su fe. Y tal vez alguien, qué suave, ¿verdad? Qué suave que sea así. Pero a lo mejor, ¿verdad? No, eso sí está un poquito complicado, ¿verdad? Yo quiero que quede bien claro, hermanos, el propósito, ¿verdad?, de este mensaje y los que vendrán por delante con el favor de Dios. El objetivo de esta enseñanza es precisamente mi anhelo, mi deseo de que cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, como servidores de Jesús, crezcamos, nos llenemos precisamente de fe. Porque, hermano, la fe no es como un asunto de decoración en la iglesia, no, hermanos. No es algo así, bueno, pues sí me da un poquito de fe. No, hermano, la fe es indispensable para la vida. Y lo vamos a ver precisamente en este milagro que vamos a ver en esta mañana. Así que hoy vamos a ver cómo prepararnos, ¿verdad?, para un gran milagro. Vamos a ver cómo 5,000 personas, por lo menos, ¿verdad?, porque ya leíamos, Mateo dice que eran 5,000 hombres, ¿verdad?, y dice no contando mujeres y niños. Alguien dijo que posiblemente el promedio de los que comieron en esta ocasión era entre 15,000 y 20,000 personas. Así que esto todavía es mucho más interesante. Así que la enseñanza esencial de este milagro, ¿verdad?, es cómo Dios convierte lo poco en mucho. Y esto es bien importante, hermanos, en esta historia. Cómo Dios convierte lo poco en mucho. ¿Tienes poco talento?
en las manos de Dios, Dios lo va a convertir en mucho. ¿Tienes poco dinero? La mano de Dios, hermano, Él se encarga, ¿verdad?, de convertirlo en mucho. ¿Tienes poca salud? Él la convierte en una gran salud. ¿Tienes relaciones deficientes? Él lo convierte en algo maravilloso, fabuloso. Por eso digo que es una gran historia. Porque cuando la leemos, ¿verdad?, y allí hay esa necesidad, Él bien pudo decir, bueno, que descienda pan del cielo, maná, ¿verdad?, como hizo con el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Pero no hizo eso, sino que usó a una persona para llenar esta necesidad. Por eso decíamos, si tienes poca energía, pero la pones en la mano de Dios, Él la va a multiplicar. Si tienes poco talento, Él lo va a multiplicar, ¿verdad? Si tienes poco dinero y lo pones en la mano de Dios, Él lo va a multiplicar. El negocio, hermano, de Dios es convertir un poco en mucho. Y esa es precisamente la esencia de este milagro. Y las verdades espirituales, cuando Jesús alimenta a 5,000, es precisamente con el propósito de enseñarnos esta verdad o este principio. Y hay 4 cosas, hermanos, que a la luz de este milagro vamos a aprender para prepararnos para este milagro del Señor. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia esta de la alimentación de los 5,000? A ver, levanten la mano. ¿Alguien de ustedes la lee? Bueno, hay algunos que no, ¿verdad? Déjenme, hermanos, resumir ahí, por favor. Si está en medio, tiene asientos para que los que están allá atrás, ¿verdad?, puedan acomodarse muy bien ahí. Por favor, para que estén a gusto. Muy bien, déjenme decirle un poquito del contexto, hermanos. Sintetizar un poquito para no leer, para ahorrar un poquito de tiempo, ¿verdad? Nos dice que Jesús se va a una parte del desierto de Judea y la gente lo ve y lo sigue, ¿verdad? Y luego dice, por ejemplo, el pasaje que leyó nuestro hermano Adán, dice que la gente lo siguió y luego el Señor, al ver la multitud, tuvo compasión, sanó a los que estaban enfermos, se dedicó a enseñarles, a predicarles y se hizo tarde. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, está anocheciendo, ¿por qué no los mandas para que o despídelos para que vayan a buscar qué comer, ¿verdad? Y entonces el Señor se les queda mirando, ¿verdad? Y Dios les dice, pues denles ustedes de comer. ¿Se imaginan ustedes? Podemos imaginarnos la escena. De repente ahí están 12 apóstoles, 12 discípulos, ¿verdad? Y hay una multitud, oiga, una multitud de más de 10,000 gentes. Podemos imaginarnos allí el malecón lleno de personas y el Señor acá por donde están las fuentes y diciéndole, ¿verdad?, a 12, ¿sabe qué? Denles de comer. Entonces, tal vez los que son prácticos, ya ves que hay alguien que son bien prácticos, que inmediatamente su mente trabaja rápidamente, tal vez esta fue la respuesta, Señor. Físicamente, prácticamente y humanamente, 12 personas no pueden alimentar a 5,000 gentes. Entonces Jesús dice, prepárense para un milagro. Así que vamos a ver cómo la fe en Jesús convierte un poco en mucho. Pero para que esto suceda, hay que tener siempre presentes. Para que Dios haga, hermanos, un milagro, hay 4 principios que debemos de llevar a cabo para prepararnos para que ese milagro suceda. Primer principio:
tengo que admitir que tengo un problema sin solución. Sí, porque si usted tiene un problema y tiene la solución, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues resolverlo, ¿verdad? Tiene el problema, tiene la solución, así que no hay ningún problemita. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de un problema en el que no tengo solución. Porque pasa esto, hermanos, de repente hay hermanos, por ejemplo, hay hermanos que de repente, oiga hermano, por favor ore para que baje de peso. Eso es algo que está en las manos de uno, ¿no? Hay una fórmula para bajar de peso, ¿sabían ustedes? Se llama DDT. Deje de tragar. Está en nuestras manos, no tengo que pedirle al Señor. No, simplemente, oiga, reviso mis hábitos alimenticios y si como 5 o 6 veces, bueno, voy a bajarla a 3, ¿verdad? Y si pongo una charola, oiga, pues me quedo mejor con el puro plato, ¿verdad? Entonces, no se trata, hermanos, de eso. A veces, no, Señor, ayúdame yo. O alguien cuando está pasando, hermanos, por problemas financieros, ¿verdad? Hermano, por favor, necesito un milagro para que Dios limpie mis finanzas. Eso también está en nuestra mano. Deja de gastar más de lo que entra. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Las tarjetas, hermanos, de crédito son una tentación, ¿verdad? A veces empezamos y sí, aquí le firmo y Dios proveerá. No, y Dios dice, oye, yo no promuevo tarjetas de crédito. No pienses que voy a pagar, ¿verdad? Visa o Mastercard, no sé qué es lo que tenga, o Coppel o Panza o algo por el estilo, que es muy fácil, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oiga, bueno, entran 1,000 pesos semanales en mi casa, bueno, pues no me voy a pasar de los 1,000 pesos, ¿verdad? ¿Por qué voy a gastar los 1,000 si nomás entran 1,000? Porque a veces eso hacemos. Sí, crédito, aquí le firmamos, ¿verdad? Y hermanos, cuando viene la cuenta y usted empieza, no me alcanza. Entonces, no pida que Dios arregle algo que está en su vida. Entonces, no se trata, hermanos, de eso. Porque de repente salimos de la casa en la mañana, traemos tal vez 1,000 o 500 pesos, ¿verdad? Y al ratito, ¿qué se hizo? Desapareció. Pero no tuvimos ni siquiera la sabiduría. Me senté a comer unos tacos de tanguato y se fueron 200, ¿verdad? Y que una agua 20. Y si tuviéramos, ahora sí sé cómo se fue. Pero no tenemos eso. No tenemos eso. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos formalizar bien nuestras finanzas, administrar bien, ¿verdad? Simple y sencillamente no gastar más de lo que entra, de lo que ganamos, hermanos. Así que no se trata de esa clase de problemas, hermanos. Estamos hablando de un problema que no tiene solución. Porque ese es el problema de los 12. ¿Podían darle de comer a 5,012 personas? Y la respuesta es no. Así que sí era un gran problema. Así que cuando tú tienes un problema sin solución, déjeme decirle, ya fuiste con el doctor, ya tomaste el tratamiento, ya hiciste todo lo necesario, ¿verdad? Ahí sí necesitas entonces el toque de Dios en tu vida, ¿verdad? Para un milagro. Es decir, tú haces lo tuyo, tomas tus medicinas, vas al tratamiento, cambias tus hábitos alimenticios, pero de repente el Señor toca allí tu vida y entonces ves ese milagro que tú estás esperando. ¿Por qué? Porque es la intervención directa de Dios en un problema donde tú no tenías ni había una solución. Así que
hay cosas que tú y yo podemos hacer. Déjenme leer lo que dice Marcos capítulo 6, verso 34. Dice: cuando Jesús vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar muy apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos, pueblos cercanos y se compre algo de comer. Ahorita les decía, es interesante porque Jesús se voltea y les dice: denle ustedes mismos de comer. Contestó Jesús: esto costaría casi un año de trabajo. Objetaron. Déjenme decirles, hermanos, a menudo nuestro Señor va a pedir cosas que son imposibles. De repente el Señor pide cosas imposibles, ¿verdad? Pero déjenme simple y sencillamente decirle algo. Si de repente el Señor te pide cosas imposibles, debes de tener en mente que Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Porque esto es precisamente lo que le está pidiendo a sus discípulos, ¿verdad? Denles ustedes mismos de comer. Yo estoy seguro porque por ahí se me hace que es Felipe el que hace cuentas, creo el más práctico, ¿verdad? Diríamos, ¿sabe qué? Sacaron allí su celular, a ver, vamos a la computadora, vamos a ver cuánto necesitamos, ¿verdad? Y a lo mejor Judas, que era el tesorero, dijo: ¿sabe qué? Necesitamos el salario de 8 meses. Porque en uno de los evangelistas, Felipe dice: Señor, ni 200 denarios nos alcanzarían para darles de comer. Así que en el pasaje, hermanos, vamos a encontrar las 3 respuestas típicas que damos las personas cuando se nos pide que hagamos algo imposible. La primera de ellas es cuando el Señor nos pide que hagamos algo imposible. La primera cosa que hacemos es la vamos dejando para más adelante. Postergamos las cosas. Hay algo complicado, bueno, vamos a dejarlo para después. A lo mejor alguien más lo hace, ¿verdad? Tenemos un problema, bueno, mejor no lo resolvamos. Después lo vamos aplazando, ¿verdad? La segunda respuesta es que precisamente después de postergar, pasamos la responsabilidad. Que lo haga otro, ¿verdad? O le echamos la culpa a otro. Vean lo que la respuesta de los discípulos: mándalos, Señor, mándalos allá, a que vayan a las aldeas, busquen qué comer. Tal vez diríamos, es que la invitación no decía que incluía comida, nomás era que vinieran y escucharan de la palabra de Dios, pero que se fueran a su casa. En ningún momento mencionamos que iba a haber break, ¿verdad? Coffee break, galletas o algo, pero no hubo nada. Eso es lo que diríamos el día de hoy, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que los discípulos le están diciendo precisamente al Señor. Nosotros no tenemos por qué asumir esa responsabilidad, es de ellos. Y la tercera respuesta es: nos preocupamos. Cuando Dios te pide que hagas algo, como en este caso, denles de comer, pues empezamos a preocuparnos, ¿verdad? Casi puedo imaginar, ¿verdad? Cuando el Señor dijo: denles de comer. ¿Ustedes saben quién era el discípulo que siempre brincaba? Pedro, ¿verdad? Está bromeando, Señor, ¿verdad? No es cierto. Oh, el Señor hablaba, ¿verdad? Seriamente. ¿Cuál era el problema, hermano? Visualicemos un poquito esta escena. Ahí está esa multitud, ahí está los 12, está el Señor. ¿Quién está junto a ellos? El Señor Jesús. El Señor, hermanos, es proveedor, es dueño de todo.
Lo único que tenían que hacer o lo que podían hacer ellos era confiar en Él. Ahorita podemos echarle la culpa a los discípulos y decir, no, qué incrédulos. Pero déjenme decir que nosotros somos igualitos. Porque el Señor en su palabra nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Mira que te mando que seas valiente, ¿verdad? Yo estoy contigo todos los días. Y salimos igualito que los discípulos. Lo único que el Señor nos pide, crean, confíen. Yo soy el mayor recurso. Así que cuando Dios, hermanos, nos pide algo imposible, lo que primero que debemos averiguar es si Dios es quien nos lo está pidiendo. Porque sabe una cosa, Dios jamás patrocina fracaso. Todo lo que Dios te pida que hagas, hazlo. Él va a proveer, porque es su idea, no tu idea. ¿De quién fue la idea que la alimentaran a ellos? ¿De los discípulos? No, fue del Señor Jesús. Así que la primera cosa es que debes estar bien consciente, bien seguro que es Dios quien te lo está pidiendo, porque Él va a proveer, Él te va a dar precisamente los recursos. Cuando tú haces esto, cuando tú haces lo que el Señor te manda hacer, entonces verás el toque milagroso del Señor. Así que cada vez que Dios te pida algo imposible, debes de saber lo siguiente: el Señor quiere expandir tu fe. ¿Se imaginan ustedes cómo quedaron los discípulos después de este milagro? Puede dar de comer a tanta gente. Ahora, su fe había crecido, ¿verdad? Después de un toque milagroso del Señor o de un milagro, hermanos, nuestra fe va a crecer, nuestra confianza en el Señor será aún mayor. Ahora la pregunta es, ¿quieres que tu fe crezca? Amén. Pues entonces empieza a pensar en las cosas que Dios te está pidiendo que hagas y que tú estás postergando, que tú estás dejando para el rato, pero que el Señor dice, yo no las olvido, quiero que las hagas. Así que el primer principio, hermanos, para que suceda un milagro, decíamos que tenemos que admitir que tenemos un problema. Segundo principio, hermanos, si queremos prepararnos para un milagro, hay que darle a Dios lo poco que tenemos. Dale a Dios lo poco que tienes. Jesús les dijo a sus discípulos, quiero que hagan por ahí un reconocimiento, ¿verdad? Si se fijan ustedes en los pasajes paralelos, el Señor como dice, a ver, investiguen qué hay por ahí, ¿verdad? Y después de que indagaron, ¿no? ¿Se imaginan? Preguntan, ay, ¿quién trae comida por aquí? Alguien que trajo, por favor, tortas. Después, sin duda, de un rato, le dieron la respuesta al Señor, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabe qué? Aquí hay un muchachito que trae 5 panes y 2 peces. Ahora quiero que pensemos. Hay 5,000 personas y solo uno se le ocurrió llevar almuerzo. La pregunta es, ¿cómo es posible que solo uno? Increíble.
que solamente, y luego fue un jovencito, ¿verdad? Ni siquiera era un adulto. Tal vez una mamá por ahí le dijo, a ver, espérate, mijito, aquí, llévate estos panes, ay, estos dos, a lo mejor eran sardinas, ¿verdad? Unas 2 sardinitas, llévatelas, ¿verdad? Por si te da hambre, ¿verdad? Y sin duda iba a tener hambre. Aunque la Biblia no lo dice, yo creo, hermanos, que había más que también llevaban alguna almuerzo. Pero aquí lo interesante es que solamente este muchachito es el que puso a disposición lo poco que tenía. Y esto me hace pensar en lo que ustedes y yo muchas veces tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos recursos, tenemos historias, pero no están disponibles. En el caso de este joven, estaba disponible. ¿Y qué significa? Que le dio a Dios lo que tenía. Y uno se pregunta, ¿por qué hace Jesús esto? Porque, hermanos, este es el segundo principio. Dios siempre empieza con lo que tenga, no con lo que no tenga. Les he platicado de aquella historia, ¿verdad? Que ilustra perfectamente esto. Dice que estaba un pastor ahí con uno de sus feligreses, estaba hablando del diezmo, ¿verdad? Y se estaba quejando su feligres. No, pues es que es mucho el diezmo. Y le dijo, ¿cuál es el problema? No, yo cuando empecé, pues era poquito. No, pues todos empezamos a... No, déjelo así. Déjelo así. No, déjelo así. No se preocupe por eso. Y entonces empezaron a hablar de las necesidades de esa manera. Como que necesita, ¿verdad? Una arregladita. Y él dijo, ¿qué no? No, si tuviera dinero, si tuviera 1 millón de pesos, yo arreglaba aquí esto. Y siguieron platicando, y se fue disminuyendo la cantidad, ¿verdad? Siguió hablando de las necesidades, ¿no? Pues fíjate, la silla ya necesitamos cambiar. No, si tuviera unos 200,000 pesos, yo donaba para que tuviera las sillas nuevas y acoginadas y no estas tan duras, ¿verdad? Y luego empezaron a decir, no, pues ya los manteles también de la mesa, ya están muy desgastados. Tal vez con unos 1,000 pesos, dice, podíamos renovar estos manteles. Y luego dijo el patricio, ¿y por qué me está mirando, hermano? Usted acaba de ver que yo traigo 1,000 pesos. Podemos nosotros, cuando no tenemos, podemos hacer tantas promesas, ¿verdad? Pero el Señor no empieza con eso, hermano. El Señor empieza con lo que tengo, ¿verdad? Estamos hablando de un joven que lo único que tenía era su almuerzo. Pero lo que tenía, todo lo que tenía, lo puso en las manos del Señor. Así que cuando tú le das poco o mucho al Señor y lo pones en sus manos, Dios se encarga de multiplicar. Así que si le das un poco de tiempo, el Señor va a multiplicar. Si das pocas fuerzas, Él las multiplica. Poco talento, Él lo multiplica. Pocas finanzas, Él lo multiplica. Todo lo que le des a Dios, lo va a multiplicar. Si no lo ha multiplicado, a lo mejor es porque sigue en tus manos, no está en las manos del Señor, ¿verdad? No lo ha multiplicado porque lo tienes contigo. Y estás pensando, Señor, multiplícalo, pero aquí en mis manos, ¿no? Y el Señor dice, no, yo no trabajo así. Así que
Dios siempre va a empezar con lo que tenemos. Mire, en Juan, el pasaje paralelo, en Juan capítulo 6, verso 6 dice algo interesante. Jesús le dijo para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Así que esto de darles de comer tenía un fin, un propósito. O sea, al Señor no vinieron ahí como los discípulos. Señor, ¿no te diste cuenta que ya está de noche, que hay este problema? El Señor ya sabía, hermanos, cuál era el problema. Dios siempre tiene una respuesta antes de que yo conozca el problema. Dios tiene la respuesta antes de que yo sea consciente del problema. Ya Dios tiene la respuesta, hermanos. Todavía tú ni siquiera sabes de ese problema que vas a enfrentar, y el Señor ya tiene la respuesta. Si tú y yo queremos ser hombres, mujeres de fe, tenemos que aprender a ver el problema, pero a través de los ojos de Dios. Para el Señor, hermanos, ese no era un momento complicado. No es que cuando los discípulos le dijeron se está haciendo, ay, no me había dado cuenta, que suele pasar con nosotros, ¿no? No era el caso del Señor. El Señor tenía ya la respuesta, ya sabía precisamente lo que tenía que hacer. Así que vamos al tercer principio. Para prepararnos para un milagro, hay que poner todo en las manos de Jesús. Marcos nos dice, ¿verdad?, que fue Andrés el que encontró a este joven. Es un dato interesante. No sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero este jovencito, a lo mejor su mamá precavida, preocupada, a lo mejor el chamaco estaba medio desnutrido y dice, no, pues te me vas a desmayar allá con este calor, ¿verdad? Así que le preparó ese pequeño almuerzo, ¿verdad?, de panes de cebada, y como decía, tal vez 2 peces, que eran a lo mejor unas sardinitas por ahí, ¿verdad? Tal vez no era mucho. Yo le decía, yo me imagino que otros llevaban a la mejor comida, a la mejor una familia. Ustedes saben que cuando uno lleva niños, siempre hay que llevar algo, ¿verdad? Porque los niños nomás llegan a la hora y piden. No les interesa si hay dónde comprar, no, ellos tienen hambre. Así que creo que había otras personas que llevaban mejor comida que la que llevaba este joven. Pero este joven se convierte en héroe porque le da a Dios todo lo que tenía. No era mucho, pero se lo dio. Dice Marcos, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo, luego partió los panes, se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Así que Dios va a usar lo que yo le doy. Y con este joven, hermano, realmente está el principio precisamente de cómo debemos ofrendar. Porque este joven tiene esas características. El joven dio lo que tenía voluntariamente. Porque en ningún momento ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos insinúan por ahí, ¿verdad?, que le hicieron manita de cochi. Este joven, no, de él, ¿cómo no? Suelta para acá, ¿cómo que nomás tú vas a comer? No, también nosotros, aunque sea de un pedacito. No, se nos menciona. Así que voluntariamente este joven, ¿verdad?, compartió su almuerzo, lo hizo sin duda alegremente, inmediatamente. Eso es realmente lo que el Señor espera de nosotros como sus seguidores. No espera que nos presionen. No dice, bueno, me das y a cambio. No, hermanos. Cuando Dios te da y decides compartir tu almuerzo con Él, ¿saben qué? Hay que prepararnos para grandes bendiciones del Señor. Déjenme decirles algo.
¿Saben ustedes que ustedes están usando sillas por las cuales no pagaron absolutamente nada? ¿Saben que estamos usando unas instalaciones por las cuales no dimos ni medio centavo? ¿Y saben por qué? Porque hace años otros decidieron dar su almuerzo. Por eso es que usted y yo estamos aquí sentados en estas sillas que no nos costó nada. Por eso estamos en estas instalaciones que no nos costó absolutamente nada. Porque cuando usted y yo decidimos compartir, poner a la disposición el almuerzo, tal vez pequeño, el Señor se encarga de mí. Y esa es precisamente la clase de dadores que el Señor ama. Aquellos que lo hacen de una manera voluntaria, alegremente. Es decir, en cuanto ven una situación difícil, tú me has dado tu servicio para la honra y gloria de tu nombre. No es que, hermano, ahora sí vamos a contar. Ay, y cuando soltamos el peso nos quedamos con la pluma del águila todavía, ¿verdad? Porque somos más duros que los de Monterrey. Aunque ahora que estuvimos en Monterrey, dijeron que no es porque sean codos, es porque allí se creció, en un principio había una fábrica de codos, y de ahí viene, pues, quién sabe, ¿verdad? Nos trataron muy bien, fueron muy generosos, así que por lo menos por parte de los hermanos, pues, no son codos, ¿verdad? Son muy generosos. Pero eso es lo que pasa. Inmediatamente, ¿verdad? Aquel que pone su almuerzo en las manos del Señor, inmediatamente sabe que es para la honra y gloria de Dios. Y no le cuenta, ¿verdad? Y no está diciendo, ay, pues, es nomás yo, no importa. ¿Se imagina que este jovencito que, oiga, yo miré allá que allá traían pavo, traían pierna, traían... No, aquí está. Es todo lo que tengo y el Señor lo use. Yo estoy casi seguro que aquel chamaco dio brincos, maromas y saltos, ¿verdad? Después de ver aquella manera tan maravillosa como el Señor usó, ¿verdad? Un pequeño almuerzo que Él estuvo dispuesto a entregar. Déjenme compartir el cuarto principio. Si queremos ver un milagro o prepararnos para un milagro, hay que esperar que Dios lo multiplique. Es decir, nosotros le damos al Señor lo poco que tenemos, lo ponemos en las manos de Jesús. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Que sea Dios el que lo multiplique. El Señor ya tiene los panes, ya tiene los peces, solamente faltaba el toque de Dios. Y ahí es donde ya le corresponde a Dios. Dice Marcos, ¿verdad? Que todos, comieron todos. Y comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y pescado. Así que, cuando Dios bendice, hermanos, todos somos bendecidos. Aquí comieron hasta quedar satisfechos. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, da en abundancia. Observe su vida. ¿Cuántas cosas? Uno a veces se queda admirado, ¿verdad? Déjeme compartir un poquito, ¿verdad? De esta semana que estuvimos fuera. Para nosotros fue una experiencia nueva. No conocíamos a ningún hermano excepto a Juan. Pero ¿sabe qué? Nos pasearon. Conocimos tantas cosas, ¿verdad? Tantos lugares.
Y lo más importante, no nos costó. ¿Saben qué? Estoy seguro que fue Dios quien lo hizo. Y lo hizo a través de hermanos. Hermanos que a lo mejor ya no los vamos a volver a ver aquí en la tierra. Tenemos la esperanza de volvernos a ver en el cielo, ¿verdad? Pero nos trataron de maravilla. Porque, hermanos, Dios, lo poquito que ponemos en sus manos, es todo lo que tenemos. El Señor se encarga de multiplicar, de hacerlo algo grandioso y maravilloso. Porque Dios hace las cosas bien, da en abundancia. ¿Saben ustedes que el número 12 significa precisamente plenitud? Así que, ¿se imaginan? Eran 5 panecitos de cebada, 2 peces, y ahora tenían aquí, hermanos, 12 canastas con pedazos de pan y pedazos de pescado. De repente me gusta imaginar, porque esto no está en la Biblia, pero puedo imaginar cuando este chamaco llegó a su casa. Ahí estaba la mamá, como toda la mamá, le preguntó: ¿cómo te fue, hijo? ¿Escuchaste a Jesús? Y el chamaco, sí, ¿qué? No, es interesante. Sus enseñanzas, su predicación fue increíble. Y luego la mamá, ya sabe que siempre, ¿y te comiste el almuerzo? Sí, mamá, me lo comí. Qué bien, qué bien. ¿Te gustó? Algo, ¿verdad? Entonces es que se lo di a Jesús. ¿Cómo que se lo diste a Jesús? Si sabes con qué sacrificios te lo preparé. Sí, pero es que no había nadie que le diera a él. Pero fíjate, yo creo que llevamos unas bolsas con más pan y más pescado, ¿no? Pero fíjate, mamá, lo que me dio él. Cuando ves la mamá, deja eso ahí y vete a la recámara. Ahorita que venga tu papá vamos a hablar. Chamaco, no sé a dónde se fue, no sé a quién asaltó. Eso no está en la Biblia, pero me imagino que algo así. Yo en realidad creo que lo que pasó fue algo totalmente diferente, ¿verdad? Aquel niño se sintió gozoso, contento de ver aquella maravilla que había hecho el Señor, ¿verdad? Una fiesta realmente. Mi pregunta es, ¿te estás perdiendo alguna de estas fiestas porque simple y sencillamente no le quieres dar a Dios? Porque el Señor, hermanos, hemos dicho, lo poco lo hace mucho. Así que, ¿quieres que multiplique tus talentos, tus dones, tus habilidades, tus recursos? Necesitas ponerlos en la mano. El problema es que decimos: Señor, sí, multiplica mis talentos, multiplica mis dones, mis habilidades, mis recursos. Pero no queremos. Aquí, Señor, aquí conmigo, aquí para que yo sea feliz, para que yo los disfrute. El Señor, hermanos, adora hacer los milagros, pero con las gentes. Cuando las gentes, lo poco que tienen o lo mucho que tienen, lo ponen en las manos. Así que, si alguna vez has dado o almuerzo para que Dios haga algún milagro, felicidades. De eso se trata precisamente la gente. De darle a Dios, de darle con integridad. Porque a Dios, hermano, le agrada hacer milagros a través de las personas. Le agrada hacer milagros, ¿verdad? Para que todo el crédito precisamente sea para Él. Porque el que hace el milagro es Dios. Y la honra y la gloria es para Él. Jamás, hermanos, lo hace de una manera independiente.
No, acá, espérenme, voy acá a hacer ahorita voy a llamarlos ya para que vengan por el pan, vengan por los peces. No. Aquí está este niño, Señor, aquí está. El Señor se encarga, da gracias, dice que tomó los panes, los peces, dio gracias y los partió y empezó a repartirlos. Creo que debemos de preguntarnos, ¿habrá hambre espiritual? ¿Creen ustedes que hay hambre espiritual? Y la respuesta es claro. Sin duda este es uno de los grandes problemas que la iglesia de Cristo tiene que enfrentar. Y no me refiero al hambre física, hermanos. Me refiero a la hambre espiritual. Y no nos vayamos tan lejos. Pensemos en nuestro país o pensemos en nuestra ciudad. ¿No les preocupa a ustedes todo esto? Cosas que están pasando de violencia, que cada día se vuelve más violenta nuestra ciudad. Y no es trayendo más elementos de seguridad o corporaciones de policía, no, esa no es la solución. La solución es que el Señor cambie, transforme los corazones de la gente. No es poniendo un policía en cada esquina. Así hubiera un policía en cada casa, tendríamos igual, el mismo problema. Cuando saciemos el hambre que hay en el corazón. Por eso el Señor también, así como volteó y vio a sus discípulos y les dijo, denles de comer, ¿sabe qué? Está mirando a ti. Y nos dice lo mismo. Denles ustedes. Muy sencillo. Comparte tu almuerzo. Tu almuerzo puede ser tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus habilidades, tus historias, tus recursos. Cuando vas con Dios y dices, yo quiero ser testigo de un milagro, te voy a dar lo que tengo, no es mucho, pero te lo voy a dar. Y dice Dios, prepara, porque lo mejor está por venir. Dice Marcos 10:27, para Dios todo es posible. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿estamos listos para ver milagros? Como nos damos cuenta, no es solamente esperar o anhelarlos, es participar también. ¿Qué te está pidiendo Dios desde hace mucho tiempo y que no has querido dar? Él quiere un milagro en tu vida, pero lo haces de parte. Dale de comer a la gente. ¿Cómo? Pues sigamos ministrando. Ahora a nosotros nos toca, hermanos, dar el almuerzo. Así como años atrás alguien dio su almuerzo para que tuviéramos nosotros todo esto, es tiempo de que nosotros también pongamos ese almuerzo en las manos del Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí necesitamos responder a este mensaje. La mejor manera, hermanos, es simplemente diciéndole al Señor, yo quiero ser testigo de un milagro. Y voy a empezar de entrada dándote mi vida. Y estoy, lo que tengo, lo que soy, mi casa, bien, todo está en tu mano. Si quieres ver un milagro, debes estar listo.
para pecar. Señor, usa a mí. Lo poco o lo mucho, lo pongo en tus manos para la gloria de Dios. Si usted tiene este pensamiento, le voy a pedir que se ponga, que le diga al Señor: aquí está mi almuerzo para que para la honra y gloria. No es mucho, pero ahí está. Yo quiero ver toque milagroso. ¿Alguien más quiere aceptar ese reto, ese desafío? Milagros, hermanos, están a la orden, pero falta la parte de Dios. Por parte de Dios, Él es el Dios de los milagros, pero no lo hace si tú no haces tu parte. Si tú no estás a la disposición de decirle: Señor, vida, talento, dones, recursos, está en tus manos para que tú lo uses para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque cada mañana, Señor, podemos ver que renuevas tus misericordias en nuestras vidas. Cada día estás ahí, aun cuando muchas veces nosotros cerramos nuestros ojos, somos indiferentes, Señor, a tu voz, en tu misericordia. Sigues haciendo grandes cosas. Y estamos seguros que si ponemos lo que somos, que al fin y al cabo es tuyo, porque eres tú quien nos lo diste, tú harás grandes milagros. Veremos maravillas, veremos tu poder actuando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, disfrutando, Señor, tantas y tantas bendiciones que no las merecemos, somos conscientes de eso, pero tu amor es tan grande que quieres compartir, Señor, con nosotros. Aquí estamos algunos de aquí porque entendemos que la única manera de ver un milagro es poniendo todo cuanto somos en tus manos, para que seas tú el que lo use conforme a tu voluntad, de la manera que tú quieres. Nosotros simple y sencillamente queremos ver ese milagro. Así que toma nuestras vidas, Señor, úsalas de la manera que tú creas. Y lo demás, así como dices en tu palabra, vendrá por añadir. Gracias. Gracias por tu iglesia. Y gracias por tus hijos. Oramos.